Entonces, jovencitos, vamos a retroceder un poquito en la historia. A ver. Por ejemplo, en los papiros de Evers que se encontraron hace mucho tiempo, en esos papiros se hablaba de cómo se trataba una quemadura, que era una mezcla de leche de una mujer que haya tenido un niño varón, mezclarlo con caucho y cabellos de cabra. Entonces, si ustedes leen eso ahora, se burlan y dicen cómo era el tratamiento, no sabían cómo manejar. Pero yo les digo una cosa, en ese momento, en ese tiempo en el que trataban estas quemaduras, era lo mejor que sabían en su ciencia de desarrollo. Su conocimiento estaba limitado a eso. Es como ahora nosotros, por ejemplo, ustedes saben que para hacer una herida hay que suturar la herida, ponerle puntos, retirar los puntos a la semana, a los 10 días. Pero quizás de acá a 10 años se descubra mejores formas de tratar las heridas y entonces dirán, ¿cómo se les ocurría en ese momento a los médicos poner puntos que no tenían este medicamento, tal luz láser que cierra rápidamente la herida? Por decirles, ¿no? Entonces siempre hay que pensar primero en el nivel de conocimiento el que tenían nuestros antiguos médicos y cada vez va evolucionando para tratar de salvar mayor cantidad de vidas. Bueno, vamos a tratar de frente. ¿Qué cosa es la cicatrización? La cicatrización en verdad es un movimiento de reparación de los tejidos y también de división celular y luego hacer una síntesis proteica, ¿ya? Pero al final la cicatrización deja un tejido cicatrizal que es un tejido no funcional, es un tejido inelástico, no es como la propia piel. Es parecido a la piel, pero es un tejido más blanquecino, más indurado y eso se llama cicatriz. En verdad, os digo, la cicatriz es un tejido de reparación que tiene el ser humano. Hemos perdido el olfato, hemos perdido la agudeza visual y el oído. Un perrito, por ejemplo, oye algún ruido de que a metros que nosotros no oímos. O el olfato de los tiburones que huelen la sangre a 1 kilómetro, o la visión que tiene un búho a 1 kilómetro para captar a un roedor. En cambio, nosotros tenemos limitado eso, pero hemos ganado ciertos principios que nos hacen ser los primeros en la escala de evolución. Por ejemplo, tenemos lo que se llama el pensamiento abstracto, el sentimiento, el amor, el pensamiento de muerte. Nosotros estamos pensando algunos cuándo vamos a morir, cuánto tiempo viviremos. Mientras que ustedes van a ver a los pavos ahí en Navidad, acaso están llorando en diciembre ahí que se están matando a su vecino, ni cuenta se dan de eso. Entonces, hay diferenciaciones en la evolución. Ustedes van a ver que los hipopótamos se pelean y se llevan medio cuerpo, pero su evolución es favorable. O los perros cuando pelean en la calle se muerden de todo y los perros rápidamente cicatrizan como debe ser. En cambio el hombre no. El hombre puede hacer cicatriz normal y puede hacer cicatriz patológica, lo que le llamamos cicatriz hipertrófica y cicatriz queloide. Entonces, esa característica de reparación que tiene el ser humano es cuando se compromete la piel. Mejor dicho, mientras no haya lesión de la dermis profunda, no va a haber cicatrización, sino va a haber regeneración. En cambio, si hay lesión que compromete toda la dermis reticular y llega al tejido celular subcutáneo o llega hasta el músculo, eso definitivamente va a curar con cicatrización. En cambio, al delegado le cortamos ahorita el brazo, a ver, esperamos 6 meses a ver si le crece el brazo, no le va a crecer el brazo. En cambio, hay protozoarios, como la lombriz o la estrella de mar. A la estrella de mar ustedes le cortan una arista y a las 2 semanas le crece otra. O a la lombriz que está caminando en el jardín, ustedes lo cortan por la mitad, uno se va al norte y otro se va al sur. Pero nosotros hemos perdido esa capacidad de regeneración, así que lo que nos queda a nosotros es la cicatrización. Es una ignorancia supina decir te voy a operar y no te va a quedar cicatriz, porque la cicatrización es el único tejido de reparación que tiene el ser humano. Espero que quede claro eso. Pero ahí me preguntan, ¿y qué hace el cirujano plástico? Me están preguntando acá en el chat. Lo que hace el cirujano plástico
No es que no haya cicatriz, va a haber cicatriz, sino que nosotros la modificamos, la solapamos, la escondemos de tal forma que no sea tan evidente. Ese es nuestro trabajo. Pero cicatriz siempre va a haber. Bueno, ¿qué cosa es la matriz extracelular que ustedes han escuchado muchas veces? Un andamiaje que proporciona la mayor parte de células a medios de fijación para su proliferación y funcionamiento. Eso es lo que hace la matriz extracelular. ¿Qué cosas son líneas de tensión de la piel? Por ejemplo, si ustedes ven en la frente, cuando alguien arruga la frente, hay unas líneas transversales en la frente. Suelen seguir a las arrugas perpendiculares a la contracción de músculo de la región. ¿Por qué es importante esas líneas de tensión? Porque ahí podemos esconder las cicatrices. Ahí nos disimula la cicatrización. Entonces, vamos a hablar un poquito de cicatrización, ¿ok? Un ratito, a ver, un ratito, ¿qué pasa abajo? Un segundo, un segundo. Cusca, Cusca, Cusca. No me hagas bulla, Cusca. Ok. Entonces, cicatrización normal es la cicatriz que tiene la gran mayoría de personas y especialmente gente de raza blanca. En cambio, en países sudamericanos y en países africanos, en países más subdesarrollados, especialmente por tener la piel oscura, ¿ya? Hay mayor frecuencia, un 10 a 15% y en algunos sitios como el África hasta 30% de cicatrización patológica. Pero para entender todo esto tenemos que saber primero qué está pasando en una cicatrización normal. Hay factores genéticos y hay factores epigenéticos, pero en general está aceptado por todos que son la fase inflamatoria, la fase proliferativa y la fase de remodelación. Eso se supone que ustedes ya se lo saben porque yo les dije que leyeran para la primera clase. En la fase inflamatoria dura 2 a 5 días en verdad. Como les digo, estos son tiempos así mencionados para que sepan ustedes que es un tiempo corto nada más porque todo está imbricado. ¿Qué cosa se hace en la fase inflamatoria? Tratar de limpiar la lesión, restablecer el control inmunológico. ¿Quiénes son los responsables? La injuria celular, la extravasación de componentes sanguíneos. ¿Quién entra mucho ahí? Las plaquetas son activadas para hacer el coágulo o el coágulo de fibrina, o si no también para activar los factores de coagulación, y los polimorfos nucleares que aparecen por diapedesis. Estos polimorfos nucleares generalmente van como un reclutamiento de células que van a tratar de reparar la cicatriz, de limpiar el tejido y de defender de la infección, ¿ya? Y generalmente hay una transformación de colágeno, hay una gran cantidad de movimiento celular que va a ser, por ejemplo, el colágeno 3 se va a transformar en colágeno 1 en esas fases. Pero se llama inflamatoria porque aparece gran cantidad de polimorfos nucleares que van a producir peroxidasas y enzimas. Y estos van a incrementar increíblemente la injuria tisular, por eso que se llama fase inflamatoria. Y acá viene un acápite. La fase inflamatoria está presente en la cicatrización normal de los adultos. Pero si ustedes leen un poquito de cicatrización fetal, van a ver que en los fetos no hay esta fase inflamatoria. Y al no haber esta fase inflamatoria, la cicatrización se presenta en más corto tiempo y la cicatriz no es tan evidente o no es evidente como es en la persona que nace. Por ejemplo, nacen niños con fisura labial, son operados a los 3 meses, le queda una cicatriz. Pero si se opera intraútero, increíblemente nace sin evidencia de esa cicatriz. Eso será cuando ustedes lean algo de cicatrización fetal. Luego de la fase inflamatoria viene la fase proliferativa, que puede empezar a los 3, 5, 6 días, pero que dura hasta 6 semanas. Esta fase proliferativa, su objetivo es restablecer la integridad funcional y estructural. ¿Quiénes aparecen ahí, por ejemplo? Los fibroblastos y células endoteliales capilares. Esta fase proliferativa
va a tener como protagonista principal a los fibroblastos, y ustedes saben la importancia que tiene el fibroblasto, ¿no? Porque el fibroblasto no solamente va a producir colágeno, sino también produce colagenasa. Entonces empieza a haber producción de capilares y ahí aparece el tejido famoso, el tejido de granulación, que son vasos sanguíneos que rápidamente envejecen y rápidamente se pueden infectar. En la fase proliferativa, los fibroblastos tienen la capacidad de convertirse en miofibroblastos. ¿Qué quiere decir? Que tienen una capacidad de contracción. Por eso se dice que la herida sufre una contracción secundaria. La herida. En cambio, los injertos de piel, cuando se desprenden del organismo, sufren una contracción primaria. Para que quede más claro es esto. Contracción primaria es al injerto de piel, como la contracción secundaria es al lecho cruento. Espero que quede claro eso. Vamos a ver. La fase de remodelación puede durar 1 a 2 años, es el promedio. Pero hay gente que dura 8 años, 10 años, 14 años y ya sale de lo normal, de la cicatrización normal. ¿Qué cosa hace la fase de remodelación? Hay una maduración de las estructuras y una remodelación de la matriz extracelular. ¿Quiénes son responsables de esto? Especialmente los fibroblastos y los macrófagos que están presentes desde la primera fase, porque los macrófagos están limpiando la herida para empezar a la cicatrización. ¿Qué quiere decir esto? Una herida no empieza cicatrización mientras no esté limpia. Por eso se dice que el macrófago es fundamental en la cicatrización. ¿Por qué? Porque ellos empiezan a limpiar la herida. Entonces, como les decía, el colágeno 3 se va a transformar en colágeno 1, el fibroblasto se va a transformar en colágeno, el macrófago empieza una fagocitosis de matriz extracelular, tratar de limpiar siempre la herida. Entonces, habiéndoles hecho un pequeño resumen de lo que es cicatrización, ahora vamos a ver qué cosa es la cicatriz patológica, o sea, cicatriz hipertrófica y cicatriz queloide. ¿Qué cosa es una cicatriz hipertrófica? Una cicatriz en el mismo lugar de la herida, no avanza ni se expande más, solo en el lugar de la lesión. Un corte de apendicectomía, ahí queda, pero crece, pica y duele. Igual los dos dan los mismos síntomas. En cambio, la cicatriz queloide es como un tumor, como un cáncer, excede los límites, avanza en el tejido sano. No solamente en la longitud, sino en el ancho también, y queda una cicatriz totalmente limitante, dura, duele, pica, y el paciente siente molestias extremas. Estas dos cicatrices patológicas, su etiología hasta ahora todavía no está bien esclarecida. Por ejemplo, no está añadido al sexo, no es que el hombre sea más frecuente o la mujer. No, en los dos da igual. Lo que sí se sabe es que hay factores como el irritante crónico, el arsénico, por ejemplo, puede producir mayor cantidad de queloides. Y se dice que la cicatriz queloide también hay un gen autosómico dominante que puede ser la causante de esto. Tratando de buscar causas, ¿no? Su incidencia generalmente más frecuente que en niños que están en desarrollo y adolescentes, es frecuente en las cicatrices patológicas. Y más frecuente en piel oscura, como le decía, tanto la raza en África como en Sudamérica, la piel marrón, los browns que nos llaman. Clínica, ¿qué sucede? Hay dolor y hay prurito. Limitaciones funcionales porque esto es como una piedra, en verdad, que se endurece en donde se presenta. Especialmente es frecuente y grave en esto, en el tórax anterior, o sea, donde está el esternón, en los hombros, en los lóbulos de la oreja y en los brazos. Es frecuente la aparición de cicatrices hipertróficas y queloides. Miren ustedes, esto empieza de un granito, revientan el granito y miren cómo crece, parece una corbata Michi en el esternón. Y le pusieron la vacuna y miren acá el hombro derecho. Miren. Espero que no se olviden lo que es una cicatriz queloide que invade tejido sano. Mire, tienen como unas tenazas que va invadiendo, como una mano que va avanzando. En la oreja, mire, esta chica fue operada 5 veces. O este caso particular que quiero que vean bien, miren.
Hace 12 años la operaron de cambio de válvulas, el corazón, y miren su cicatriz. Yo diría una cicatriz normal. Después hace 5 años le operan, o 4 años le operan otra vez, le cambian las válvulas y miren esta cicatriz hipertrófica. En un mismo paciente y en el mismo lugar hace una cicatriz normal y luego una cicatriz patológica. Esta es secuela de quemadura, miren estas cicatrices. Secuela de quemadura, no quiso usar prenda elástica, miren cómo crece la cicatriz patológica. Miren, en la oreja, en la pierna de niñitos, otra oreja. En el tórax, miren ustedes cómo tremenda cicatriz. Otro en el tórax anterior, otro en el lóbulo de la oreja. Entonces, habiendo esclarecido entre cicatriz hipertrófica y cicatriz queloide, ¿qué hacemos con eso? En primer lugar, el mensaje es la prevención. El mejor tratamiento de la cicatriz patológica es la prevención. Si ustedes saben que hay una herida que va a demorar en cerrar más de 20 días y está en zonas queloideas o su piel es oscura, a ustedes están viendo que es un ave que dice cuacuá, camina como pato y dice cuacuá, entonces es un pato. Si acá les están diciendo que es un paciente de piel oscura, demoró más de 20 días, ustedes saben que va a ser una cicatriz patológica, entonces tienen que tomar sus precauciones o prevenciones. Ya cuando lo han descuidado al paciente y aparece con cicatrices, tenemos que ver qué tratamiento emplear para el queloide y la hipertrófica. Como somos cirujanos, el tratamiento fundamental es la cirugía para nosotros. Pero tengo que decirles que, en verdad, la cirugía en queloides es una cirugía intralesional y puede haber recurrencia en el tratamiento quirúrgico. Solo empleando cirugía hay una recurrencia casi del 50%. Por eso es que no solamente hacemos cirugía, sino hacemos presoterapia, hacemos infiltración, depende de cómo vaya el paciente, pero hay que ir controlándolo un año. No se trata de operar y dejarlo al paciente ahí. La presoterapia consiste en colocarle prendas elásticas, que fue descrita por Joff, un americano, que decía que al colocar esas prendas elásticas producía isquemia, producía disminución del metabolismo celular y que había aumento de la colagenasa y por lo tanto la cicatriz tendía a aplanarse o a no crecer. Solo la presoterapia, miren, da un 85% de efectividad. Y si está asociada a la cirugía, un 90-100%. Corticoides, solos 9 a 50%, solo es malo, solito es malo. Entonces tenemos que asociarlo mutuamente a la cirugía o a la presoterapia para que haya hipoxia, reducción de la síntesis de colágeno, reducción de fibroblastos y va a mejorar notablemente. No solamente es aplicar corticoides, sino que depende, ¿no? El caso. Hay pacientes que solo aplicándoles corticoides mejoran bastante. Pero si no mejoran, hay que ayudarle con presoterapia o láminas de silicona o cirugía. Luego viene la radiación. La radiación es buena, tiene una tasa de éxito de 10 a 94 sola. Y si está asociada a la cirugía puede mejorar notablemente. Pero tiene riesgo de carcinogénesis, de aparecer cáncer espinocelular en un 15% de estos pacientes. Entonces hay que discutir con el paciente costo-beneficio. ¿Cuál es su mecanismo en la radioterapia? Destrucción de los fibroblastos. También tenemos a las láminas de silicona. Esas láminas de silicona son muy buenas. Ya son como unos parches blanditos ahí, ya que son efectivos y pueden ser, mire, solito puede producir hasta 100% de prevención. Y con cirugía, mejor todavía. Ya, con cirugía van mejor, no sé por qué le han puesto acá, esto está al revés. El mecanismo es incrementa la hidratación de la piel y reduce el depósito de colágeno. Su inconveniente de la lámina de silicona es que cuesta caro, 400 soles, 200, y a veces no lo cuidan y cada mes pagar esto en nuestra población es muy pobre. Hay que tener cuidado. ¿Alguna duda de cicatrización? Por favor, apunten y me los preguntan al final. Y yo con gusto responderé todas sus preguntas difíciles porque yo sé que ustedes leen bastante. Me da temor dictarles a ustedes, porque ustedes leen mucho. Entonces, tumores.
Ustedes saben que la piel es el órgano más grande de nuestra economía y por lo tanto pueden aparecer tumores no solamente benignos, sino tumores malignos. ¿Ya? Entonces hay compromiso, infiltración de la piel, hay de diferente tamaño, de diferente forma y diferente consistencia. Cuando tienen un tumor en la piel y tienen duda del diagnóstico, lo mejor es tomar una biopsia y mandarlo a estudio histopatológico, es lo más cuerdo. Hay ciertas generalidades para saber cuándo es un tumor benigno y cuándo es maligno. Si el tumor es pequeño y no crece mucho, ha de ser benigno. Doctor, tengo 10 años este tumor. Bueno, eso es un tumor benigno. 10 años no ha crecido nada. O tiene un crecimiento muy lento. Sus bordes son definidos, se puede disecar fácilmente. Los apéndices cutáneos están conservados. De firmeza moderada, no está indurada ni está pétrea. Y no está ulcerado, no sangra nada, lo más probable es que sea benigno. Pero tienen duda, mándenlo a biopsia, a estudio histopatológico. En cambio, un tumor maligno crece rápido, tiene bordes mal definidos, hay disrupción de apéndices cutáneos, una firmeza excesiva, pétrea, y generalmente tiene tendencia a la ulceración, y hay telangiectasis alrededor del tumor, les está diciendo que este es un tumor maligno. Como sea, también pueden hacer biopsia para que les den un diagnóstico más certero. Entonces les digo que hay tumores benignos, tumores premalignos y tumores malignos en la piel. Dentro de los benignos tenemos los tumores virales como las verrugas, epiteliales, de los anexos de la piel, melanino dependientes como los lunares, vasculares como el hemangioma, tejido graso como el lipoma, tejido conectivo, tejido nervioso y tejido xantomatoso. Dentro de los tumores epiteliales, ¿a quiénes tenemos, por ejemplo? A la queratosis seborreica, que da en personas adultas ya, como unas verrugas grandes en personas mayores de 40 años. Quiste epidérmico, que se presenta como una pelotita, como una canica debajo de la piel, o lobanillo le conoce la gente. Quiste dermoide. El queratoacantoma, que es un tumor medio raro, a veces se transforma en maligno, como un cáncer espinocelular. Yo le digo un tumor indefinido. Y luego la milia, que es como una manchita blanquitas que simula ahí como si hubiera una infección, pero son tumores benignos. Entonces, hablando de la queratosis seborreica, algunos le llaman verruga seborreica senil, porque se presenta en personas de edad, de carácter autosómico dominante. Su incidencia es raro antes de los 30 años, se presenta en mayores de 40 años. ¿Ya? Da una lesión grande, marrón, de superficie lisa o a veces verrucosa, puede ser sesil o pedunculada, puede ser solita o en grupos, especialmente en la cara o en la cabeza. Siempre hay que diferenciar de un cáncer vasocelular y de un melanoma también. ¿Cuál es el tratamiento de la queratosis seborreica? Escisión quirúrgica. Vean, tejido verrucoso. Miren, dos, hay uno en la frente, otro en el canto externo del ojo derecho. Miren, estos. Algunos sesiles y otros pedunculados. Miren. El quiste epidérmico es conocido como lobanillo o quiste sebáceo. Este tiene una característica que tiene queratina adentro, es como un quesito blandito, blanquito, como un yogur adentro de este quiste. Y huele horrible. Cuando ustedes operen y a veces rompen el quiste por casualidad, huele horrible, a podrido. Ese es un quiste epidérmico. Por el olor usted ya no necesita mandarlo a patología. Quiste epidérmico. ¿Ya? Es frecuente en jóvenes y adultos. ¿Ya? Con desechos de queratina, como dice acá. Perfecto. El quiste epidérmico ya crece como un nódulo, 1 centímetro a varios centímetros y tiene un porito central como si se hubiera tapado un poro. ¿Ya? Hay que diferenciarnos del lipoma, de los nódulos metastásicos, de varias, pero es conocido en gente joven se presenta esto. Tratamiento, escisión quirúrgica. Ahí lo tienen, ¿ven? Una pelotita detrás de la oreja. Miren otra. Luego hay lo que se llama tumores melanino dependientes. Todo esto tienen que revisar, jovencitos. Ya se supone que ustedes han llevado dermatología. Ya ustedes conocen todo esto.
sino que les estoy dando otra vez de concepto general, porque todo esto van a ver que se opera en cirugía plástica. Hay lunares de la unión. Ya ustedes saben que lunar se dice nebus y lunares se dice nevi. Entonces, por ejemplo, nevi, nevocelulares. ¿Qué quiere decir? Lunares, nevocelulares. Nevi es lunares, mayúscula. Nebus, en cambio, es, plural, nevi. Y nebus es uno solo, siempre. Entonces acá dice lunares nevocelulares. ¿Por qué? Porque dice nevi. De la unión, compuesto, intradérmico, azul. El de Spitz, que engaña mucho con melanoma en halo. Los nebus congénitos. El nebus displásico. Ya esto todo se supone que han llevado en dermatología. A ver, vamos a ver algo ahora. Mucha gente nace sin lunares. La aparición es gradual, aparece a los 30, 40 años y tienden a desaparecer espontáneamente a los 50 o a los 70 años. Se consideran de diversos tipos los lunares. ¿Ya? Ahí tienen los lunares. Luego también hay nebus compuestos o lunares compuestos. ¿Ya? Se le dice a ellos porque están entre la epidermis y la dermis. ¿Ya? Tratamiento cuando están esto porque se dice que tiene asociación con el melanoma maligno, especialmente cuando den la palma de la mano y en planta de los pies, hay que operarlos y sacarlos por prevención. ¿Ya? Nebus intradérmico. Decisión quirúrgica. Acá viene lo importante de los lunares. Cuando nacen niños con la piel comprometida como si fuera el hombre lobo, eso se llama nebus congénito. Claro, es pequeño, es 1% de recién nacidos vivos, ¿ya? Pero sí se presentan los gigantes, o sea, los nebus congénitos gigantes, 1 en cada 20.000 recién nacidos vivos. Después van a ver por qué es importante el nebus congénito gigante. Se ha clasificado a estos nebus congénitos por su tamaño en 3. El pequeño es cuando es menor de 1.5 centímetros de diámetro. El mediano es entre 1.5 a menos de 20 centímetros de diámetro. Y se le llama nebus congénito gigante cuando es mayor o igual a 20 centímetros. ¿Y qué cosa es el nebus congénito? Usualmente es pequeño, al nacimiento hacen máculas marrones, luego más oscuras y le sale pelos. Las células névicas se extienden a la grasa, a la fascia, al músculo, a los nervios y hasta al hueso. El nebus congénito gigante de cara, ¿ya? Y melanoma leptomeningio tiende a producir lesión maligna como es el melanoma maligno, 16 veces más que en otra persona normal. Y a eso se llama riesgo de malignización. ¿Por qué? Está directamente proporcional al tamaño del nebus congénito. Cuanto más grande, más gigante, más propensión tiene a malignizarse. Se dice que normalmente un melanoma maligno tiene 2 a 31% de malignizarse, pero si es congénito, el riesgo es 16 veces mayor. Miren acá, ¿ven? Esto es uno mediano nada más porque es menos de 20 centímetros de diámetro. Esto sí es peligroso porque tiene más de 20 centímetros, gigante, y acá sí es frecuente, 16 a 31 veces más para presentarse. Miren a esta niñita, con pelitos en la parte anterior, y tiene otros en la cara. De ahí viene la leyenda de hombro lobo. Entonces les decía que el nebus congénito hay que tener cuidado. Cuanto más grande sea el nebus, más peligroso tiene de malignización, acuérdense ustedes. El tratamiento es controversial, no se ha encontrado un tratamiento adecuado hasta ahora, más si es más grande, ¿no? Lo que nosotros empleamos es el tratamiento quirúrgico. Colocamos expansores tisulares, aumentamos tejido sano para retirar ese tejido de nebus melanótico, ¿ya? Y tratamos de sacar la gran mayoría antes de los 5 años. Todavía eso se dice para evitar que se malignice, ¿no? Pero no todos aceptan esto.
Luego, es obligatorio que ustedes aprendan, esto sí es importantísimo, señores alumnos, cómo prevenir la aparición de melanoma maligno o cómo evitar que se malignice el tejido, es conociendo al nevus displásico. Esto le habrán insistido mucho en dermatología y vuelvo a insistirles. Es la famosa ABCDE, características de atipia del nevus displásico, o sea, asimetría, partes por la mitad no son iguales, los bordes son irregulares, no es un borde liso, la coloración no es negrito ni es marrón, sino es negro, marrón, amarillo, con colores variados. Esa coloración variada hace sospechar en que sea un nevus displásico. Y el diámetro mayor a 6 milímetros, cuidado, mayor a 6 milímetros ya es un nevus displásico. Y si está elevado. Entonces, basta que tengan dos de estas características para ustedes decir, este es un nevus displásico. Si es nevus displásico, hay que operarse inmediatamente y ser una cirugía conservadora a que ya haya evolucionado a un melanoma. Pero ¿quién es el responsable de hacer este diagnóstico de nevus displásico? Son ustedes, los médicos generales. Entonces, miren ustedes, del 10 al 70% de melanomas surgen del nevus displásico. O sea, miren la importancia que tiene el nevus displásico. Claro, o sea, hay que hacer diagnóstico diferencial con un lunar, con el léntigo, con el melanoma maligno, pero hay que sospechar siempre que un nevus displásico puede malignizarse. ¿Ya? Tratamiento. En toda lesión sospechosa hay que sacarlo o hacer una biopsia al menos. ¿Ya? Y de ser posible, sacarlo con márgenes laterales de 3 milímetros mínimo la biopsia. Miren, ve, son lunarcitos. Bueno, no se ve bien acá. Qué raro. Después seguro, por ahí tengo melanoma maligno, lo he agregado. Hay tumores vasculares de diferente, hay granuloma piógeno, hay mancha rojo vinosa, que es el famoso hemangioma en fresa, o el hemangioma capilar, el hemangioma cavernosa, el lago venosa. Hay una infinidad de tumores vasculares. Por ejemplo, la mancha rojo vinosa, ¿ya? Y otros le conocen como nevus flammeus, que es como una mancha roja en la cara, ¿ya? Es una malformación vascular de bajo flujo, o sea, no es muy potente en sus arterias, ¿ya? Estos no tienen un tratamiento adecuado. Lo único que les va a hacer mejor a esto es, por ejemplo, el láser candela. Hay un láser especial que es para estas manchas conocidas como nevus flammeus. Generalmente da en la cara, ya desde el nacimiento, es una mácula rosada, púrpura, asociado a otros síndromes como lo van a ver, ya, y no tiene tendencia a la remisión, o sea, no involuciona, sino que se va a crecer antes puede hipertrofiarse con los tejidos blandos, ¿no? O sea, crece, la persona crece y crece la lesión. Y acá hay síndromes asociados, como le decía, el síndrome Sturge-Weber, ya, el síndrome de Klippel-Trenaunay, con malformaciones en todo el cuerpo, y siempre hay que diferenciarlo de un hemangioma capilar temprano. El tratamiento es láser de pulso de tinte, por eso se llama láser candela. Y si es en niños, mucho mejor. Acá tienen esa mancha, miren, rojo vinosa en la cara. O acá hay en el otro. Estos no involucionan. Ustedes van a leer y le van a decir que las hemangiomas involucionan porque tienen endotelio embrionario. Pero en cambio, este no es un hemangioma. Ya, esto es una lesión de bajo flujo arterial y esto no va a evolucionar, tiene un endotelio maduro. A esto hay que aplicarle láser candela, como les digo, para que mejoren algo su lesión, si no, no va a mejorar nunca. Y acá vienen los que se llama hemangiomas ya. ¿Qué cosa es hemangioma? Es una proliferación endotelial, es el tumor más frecuente de la infancia, en mujeres da 3, en varones 1, ya, es frecuente. Uy, ¿qué pasó? Ya. Aparición postnatal, escuchen bien, jovencitos, el hemangioma no nace con el niño, aparece después de 2 semanas de nacido el niño. Generalmente el hemangioma aparece después de 2 semanas de haber nacido, empieza a aparecer los hemangiomas en la cara, en la cabeza. En cambio, la malformación vascular sí aparece con el nacimiento. El hemangioma es más frecuente que la malformación vascular.
Hay el hemangioma capilar o hemangioma en fresa y el hemangioma cavernoso. El hemangioma capilar o hemangioma en fresa es elevado de 1 a 10 centímetros, da una deformidad porque es de un rojo brillante a púrpura, así es en la cara, especialmente en la cabeza, en el cuello, en el tórax, que asusta a los padres. Pero se sabe que tiene una involución espontánea y que va a mejorar después de los 7 años. A los 10 años se supone que debe haber mejorado notablemente eso, solo con observación. En algunos casos hemos llegado a operar, pero no recomiendo la cirugía porque tiene vasos muy potentes. A veces hay de alto flujo estos hemangiomas. Felizmente, en el año 2000 fue una serendipia que los franceses encontraron que niños que tenían problemas cardíacos le daban este beta bloqueador, el propanolol, les daban a esos niños, y algunos niños que venían a tratarse de problema cardíaco tenían hemangioma. Y encontraron por casualidad que el propanolol le disminuía rápidamente la evolución del hemangioma. Y entonces desde el año 2000, actualmente ya nosotros ni vemos un hemangioma. ¿Por qué? Porque ha sido controlado fácilmente con este beta bloqueador. Pero antes sí era un calvario para nosotros. Mírenme cómo aparecían estos niños con estas deformidades en la cara y muchas veces observándolo nada más desaparecía. Otros que estaban en la cabeza y los padres venían preocupados, no será una tumoración. Y muchos médicos que no leen, que no revisan, hasta los operaban y les dejaban tremendas cicatrices. Así como hay el hemangioma en fresa que va a desaparecer o va a involucionar solo y con el propanolol más rápido, hay otro que se llama hemangioma cavernoso. Este sí es unos nódulos ya grandes que se van debajo de la piel, tiene crecimiento lento y muy pocas veces tiende a la remisión. Tratamiento es poco satisfactorio, se ha hecho embolizaciones, ya, con sotradecol, con proteína C, con PVC, se ha hecho y no mejoran. Se ha hecho tratamientos quirúrgicos, pero la cicatriz no es muy... Infiltración de corticoides, láser de CO2, interferón, que no se ha hecho, pero no hay un buen resultado. Pero como ustedes verán, conozcan a ver un hemangioma cavernoso. Miren ustedes, miren. Entonces son lesiones muy deformantes, muy invalidantes. Y hay tumores premalignos también, así como van a ver ustedes a la leucoplasia, al cuerno cutáneo, enfermedad de Bowen, que es in situ, la eritroplasia de Chirat en el pene, queratosis actínica senil, que ustedes van a ver a las personas de edad, a sus abuelitos, van a ver que aparecen unas manchas negritas en el dorso de la mano, en el antebrazo. De ahí aparecen los cánceres, queratosis actínica o senil. ¿Por qué? Por gran exposición a los rayos solares. Todos estos van a predisponer a tumores malignos, por eso se llama premalignos. Ya el nebucebaceus, Xeroderma pigmentoso y el melanoma maligno in situ o léntigo maligno. Y luego ya vienen los tumores malignos que también deben conocer ustedes, como es el carcinoma vasocelular, espinocelular y melanoma maligno. Me doy por entendido que ustedes dominan todo esto por dermatología, pero voy a hacerles un repasito, ¿ya? Lo ideal sería conversar con ustedes acerca de esto, pero vamos a hacerles un repaso primero. El vaso celular es el cáncer maligno más frecuente en la piel, tiene 80 a 85% de 100%. Vaso celular 80 a 85%, el espinocelular 12 a 10% y el melanoma 3 a 5%. Gracias a Dios, este tumor maligno es el más benigno, entre comillas. Su etiología es la gran exposición solar, con radiaciones o tener lesiones premalignas. En albinos y en inmunosupresión es frecuente el carcinoma vasocelular. ¿Ya? Es el tumor que es más frecuente que el espinocelular, 4 a 5 veces más frecuente que el espinocelular. Antes se decía que era mayores de 50 años, ahora yo estoy viendo en gente mayores de 25 años. ¿Por qué? Porque la capa de ozono se ha extendido y la gente todavía no pierde la costumbre de ir a la playa y exponerse mucho tiempo al sol o de broncearse. Y ahí vienen los problemas de la aparición del carcinoma vasocelular. ¿Ya? Su clínica generalmente es de aspecto perlado, como un collar de perlas que rodea lo más frecuente. Hay telangiectasias también.
¿ya? Predilección en zonas expuestas, pues como la cara, la nariz. Raramente da metástasis, casi nunca da metástasis. Y tienen diferentes formas. La más agresiva de este carcinoma vasocelular no es el pigmentado, por si acaso, sino es el morfeiforme. Morfeiforme es el más agresivo de estos carcinomas vasocelulares. El tratamiento es la excisión quirúrgica con margen de 5 milímetros mínimo. O sea, tienen que, aparte de la lesión, irse 5 milímetros más y sacarlo. Ya, resección completa, y ahí tienen una buena tasa de curación de 95%. Miren, acá viene el collar perlado. Otra lesión en dorso de mano, su collar perlado. Esto es bien frecuente, cáncer vasocelular. Luego, el carcinoma espinocelular que se presenta 10 a 12% de frecuencia. También es igual, exposición solar, radiación, lesiones premalignas, inmunosupresión. Acá viene la estimulación con químicos como los petrolatos, el arsénico o irritaciones crónicas en general. Es el segundo tumor cutáneo maligno. También dicen varones de 55, yo les voy a demostrar ahora que es frecuente en personas jóvenes. Clínica puede originarse de un lunar, es elevada, ulcerada, bordes gruesos, igual que el vaso celular, en cara, en genitales, en mucosas. Es más agresivo que el carcinoma vasocelular. ¿Por qué? Porque da metástasis 5 a 10%. Es más invasivo, más destructivo el carcinoma espinocelular. Por eso es que hay que operar, excisión quirúrgica. Ya el margen lateral es de 6 a 7 milímetros si es un tumor menos de 1 centímetro. Y si es mayor a 1 centímetro, hay que hacerle márgenes de 1 centímetro también. Si se hace buena operación, tiene una resección completa del 96%. Miren el espinocelular. Es parecido al vaso celular, pero les voy a dar el detalle clínico que vayan a ayudarle a ustedes a diferenciar. El espinocelular generalmente se presenta cerca a mucosas. Si ustedes ven un tumor cerca a mucosas, lo más probable es que sea un espinocelular. Acuérdese de that. Mírenme, la cabeza, en secuelas de quemaduras. Este se llama úlcera de Marjolin. Y luego, ya el menos frecuente, o sea, ya hablamos de vasocelular, hablamos de espinocelular y ahora de melanoma maligno. Este sí mata. Esto es un pecado que ustedes no aprendan melanoma maligno, eso sí les digo mis futuros colegas. ¿Ya? Generalidades con células capaces de formar melanina, surge de un lunar o nevi preexistente, tiene gran agresividad, da poca expectativa de vida, terapia de apoyo, no mejora la sobrevida. Lesión sospechosa, hay que hacer inmediatamente un estudio histopatológico. ¿Cuál es la lesión sospechosa? El nebus displásico. Acuérdense, ustedes tienen una obligación moral como médicos, conocer el nebus displásico y prevenir que llegue a melanoma maligno. ¿Ya? El melanoma maligno tiene un crecimiento horizontal, o sea, horizontal, no invade, pero no se sabe por qué, o sea, va a afectar solamente la epidermis. Y al estar en epidermis no da metástasis, no hay que hacer ganglio satélite, nada, porque está afuera de la piel nomás. Pero no se sabe por qué en determinado momento empieza a afectar a la dermis, o sea, invade. Y ahí sí hay una diseminación hematógena y linfática. Por eso es que en esos casos ya cuando se ven mayor grosor de afectación en la piel y o compromete la dermis, hay que hacer el famoso ganglio satélite. O sea, ya invadió a otras zonas. La idea es pescarlo acá en la epidermis, que no haya metástasis, nada, y el tratamiento o la curación es mayor porcentaje. Etiología, lunares preexistentes, el paciente sufre mucha radiación ultravioleta o el paciente en estado de inmunodepresión o inmunodeficiencia, perdón, que les baja sus defensas y les ataca pues el melanoma. Ya, 3% en lesiones cancerosas, no hay predilección por el sexo, edad puede empezar hasta de los 20 años en general melanoma maligno, por ejemplo, el melanoma nodular afecta a jóvenes de 25 a 30 años, ya esto de edad media de 53 años ya pasó a la historia.
menos frecuente en pieles oscuras. ¿Por qué es menos frecuente en pieles oscuras? Porque en otros países están hablando del melanoma maligno de extensión superficial, que es el más frecuente. En cambio, nosotros que tenemos piel oscura, es más frecuente el lentiginoso acral. A ver, melanoma maligno in situ, ¿ya? Se les conoce algunas como mancha melanótica de Hutchinson, que se presenta a los costados de la uña en la piel, y es conocido como léntigo maligno, ¿ya? Es una melanosis precancerosa de Dubreuil, le llaman también. ¿Cuál es la etiología de todo esto del vaso celular espinoso? Exposición abrupta al sol, o sea, exposición crónica, perdón, al sol. Esto sin incidencia en adultos y especialmente en personas de edad avanzada e inmunodeprimidos. Clínica. Se ve como una mancha oscura de crecimiento lento, progresivo, especialmente en la cara en zona expuesta al sol. 30% de estos melanomas malignos ya generalmente salen de un lunar. Por eso que ustedes tienen que sospechar en el nebus displásico y retirarlo rápidamente. ¿Cuál es el tratamiento? Escisión quirúrgica, y si es un léntigo maligno o un melanoma maligno in situ, con márgenes de 3 milímetros, o sea, casi a los bordes de la misma lesión. No deforman mucho la cara, la cabeza y no dejan fea cicatriz. Por ejemplo, esta manchita en la nariz. Esto sí, grábenselo bien, jovencitos. El melanoma lentiginoso acral es frecuente en Perú y en Sudamérica. Es tan frecuente que se dice que acá en el Perú es 70% de frecuencia. 70%, o sea, la mayoría de melanomas que van a ver ustedes van a ser en la mano, en las uñas o en el pie. Ya por eso se llama melanoma maligno lentiginoso acral. ¿En dónde da? En la palma de las manos, en los dedos, en la planta de los pies, subungual, ¿ya? Miren, ve, este es el melanoma maligno. Sino que acá se han descuidado ya demasiado grande. Esto ya invadió, esto ya dio metástasis, esto ya no hay apuro de operarla. ¿Eh? Lo ideal hubiera sido cuando le encontremos de menos de 6 milímetros. Esto ya es una desgracia. Ya dio metástasis a los huesos, al cerebro, al pulmón. Muy grande. Y ya está casi ulcerado. ¿Eh? Este es un melanoma subungual. Felizmente no tiene la mancha Hutchinson todavía acá. Este sí tiene mancha Hutchinson, si lo ven. ¿Lo ven, jovencitos? Ya. No se olviden, melanoma maligno lentiginoso acral mata, esto mata, así que hay que hacer el diagnóstico rápidamente, mejor en nebus displásico. Miren otros, miren acá en el dedo, lentiginoso acral, lentiginoso acral, lentiginoso acral, lentiginoso acral, melanoma maligno, en el talón, lentiginoso acral, miren, me obligan a sacar grandemente esto. Miren, este es un caso mío. He sacado todo y le he puesto su injerto. Miren, con márgenes de 2 centímetros mínimo, retiro todo. Y ahí está el tamaño de la lesión, miren ustedes. Entonces, el melanoma léntigo maligno, el más benigno de los melanomas, ya puede demorar 10 a 15 años en malignizarse más, en cabeza, en cuello, es de crecimiento lento, es una mácula de color variable y puede ser de gran tamaño, pero es in situ, léntigo, por eso le llaman léntigo, es lento, no crece mucho. Cara. Este melanoma de extensión superficial o propagante superficial es frecuente en raza blanca en países nórdicos. 70% de frecuencia en blancos y especialmente da en el tórax, en la espalda, en extremidades inferiores. Miren la forma. Extensión superficial en el tronco, en el abdomen, en miembros inferiores, extensión superficial, en blancos. Y el melanoma nodular, que es de crecimiento rápido. Este no tiene fase horizontal, sino de frente invade la dermis y da metástasis. Generalmente en la pierna y da en jóvenes.
Así que esto de 50 años ya no se aplica, esto de en jóvenes. ¿Ya? Es una pápula abultada, café oscuro, negrito, como un lunar negrito. Es mortal, esto hay que operar urgentemente. Miren ustedes, ahí tienen. Melanoma maligno nodular. Ahí está la N, nodular. Espero que no se olviden. Y claro, habiendo hecho el diagnóstico, habiendo hecho el estadiaje se llama, hay dos parámetros de pronóstico. Uno es la clasificación de Clark y otro es la clasificación de Breslow. ¿Qué cosa se hace cuando se manda a estudiar histológicamente? El patólogo te clasifica en qué nivel está la lesión. Eso es la clasificación de Clark. Si te dice melanoma in situ, tiene buen pronóstico. No ha invadido aún la dermis, solamente es epidermis. Retiras esa piel y le colocas otra piel. Es bonito. Si es un nivel 2, ya está empezando recién en la dermis papilar, en la dermis más superficial. Todavía es conservador el tratamiento. ¿Ya? En el nivel 3 ya está penetrando a la dermis reticular. Si es un nivel 4, cuidado, ya lesionó la dermis reticular y ya puede estar dando metástasis. Y en el nivel 5 ya atravesó la dermis reticular hasta el tejido celular subcutáneo, o sea, hasta la grasa, y ya generalmente ya dio metástasis linfática y hematógena. Esta es la clasificación de Clark según su nivel de profundidad, como ustedes habrán podido ver, ¿no? O sea, primero la dermis papilar, primero es la epidermis, luego dermis papilar, luego dermis reticular y al final al tejido celular subcutáneo. Clasificación de Clark. Luego hay otro que es mucho mejor, más práctico, que es la clasificación de Breslow. En el Breslow mide el grosor del lunar, ¿ya? Desde la capa granular hasta la parte más profunda del tumor. Por ejemplo, se habla que una lesión menos de 0.076 milímetros permite sobrevida sin recurrencia local ni metástasis. ¿Por qué? Porque es un melanoma in situ. ¿Ya? Luego hay que ver también, hay diferentes tratamientos para ver los estadios del melanoma maligno. Hay afectación de los nódulos linfáticos, hay que hacer escisión amplia, hay que ver si se reseca en bloque el tumor, con cuánto margen hay que hacerlo. Entonces dependerá, hay muchos estudios, pero ¿qué dice Breslow, por ejemplo? Si la lesión tumoral es menos de 2 milímetros, basta con que se haga márgenes de seguridad de 1 centímetro. Si es más de 2 milímetros hasta 4 milímetros, 2 centímetros de margen de seguridad del tumor. Si es mayor de 4 milímetros el grosor del compromiso de invasión de piel, 3 centímetros mínimo, agrandar los bordes de piel. ¿Ya? Entonces, esto es para especialistas, no voy a insistir mucho, pero ustedes tienen que saber qué cosa es la clasificación de Clark y qué cosa es la de Breslow. Y luego también ver acerca de la metástasis, ¿no? Que es frecuente en los ganglios linfáticos regionales primero, y luego puede afectar el pulmón, el hígado, el cerebro, huesos y vísceras. Un melanoma da metástasis a todo el cuerpo. ¿Ya? La sobrevida, si compromete los ganglios linfáticos, 2 años de sobrevida. Si hay metástasis a distancia, un menor del 10% puede vivir hasta 5 años, pueden vivir un 10%. Lesiones satélite y en tránsito ocurren 2 a 20% de melanoma maligno. Por eso es que siempre hay que hacer estudio del ganglio satélite. Ya, pero eso ya lo hace el especialista. Ok, pregunta, jovencitos. ¿Seguro que han entendido todo? ¿No tienen ninguna duda? Cuento 3. Si no me preguntan, quiere decir que han entendido todo y que han leído bastante y son no bibliófilos. 1,